vamos a cotejar respuestas del laboratorio 5 para que nos demos en sintonía. Laboratorio 5. Alguien que nos lea la primera pregunta, compañeros, con los complementos de respuesta. Lo manifestará inmediatamente a efectos de que se encargan a sus según el fundamento legal, artículo 373 del Código del Trabajo. Bien, la respuesta es correcta, compañeros. Vayan viendo ahí si se llame al sustituto artículo 383. ¿Sí? Bueno, alguien que nos lea la 2, compañeros. Durante el periodo de conciliación no procede a recurso en contra de las resoluciones del tribunal. B. Recusaciones. C. Excepciones dilatorias. D. O incidentes de alguna clase. Artículo 383 del Código de Trabajo. Bien, la respuesta es correcta, compañeros. Lo que podemos hacer para efectos del examen es que las vamos a resumir. Digamos, dice la pregunta: durante el periodo de conciliación no proceden, inciso A, recursos, nada más. No proceden recursos. Inciso B, no proceden recusaciones. C, excepciones dilatorias. Y D, incidentes. ¿Sí? Recursos, recusaciones, excepciones dilatorias, incidentes. Estas son las 4 incidentes. Aquí solo advertir, compañeros, que el legislador, para evitar, digamos, de alguna manera que se retarde el proceso, limitó esta situación de que, fíjense que normalmente en el derecho se garantiza, la legislación tiene que garantizar el derecho de impugnación. A lo que vaya ocurriendo no me parece, o considero que es ilegal, planteo recursos. El problema, compañeros, en la práctica y sobre todo en el derecho procesal laboral es que hay muchos abogados que abusan del tema de los recursos. Bueno, también se da en otras materias, ¿verdad? Se recuerdan en aquel caso penal, creo que era el de Ríos Montt, que llevaba como 80 amparos, parece. Es una exageración, compañeros. Allá por cualquier cosa era amparo. Primero se murió el señor y ya no lo pudieron condenar. Entonces, la cuestión es que se abusa mucho de los recursos y los abogados lo hacen más por retardar el proceso, en muchos casos. No tanto porque tengan la convicción de que el recurso es procedente y que vaya a ser declarado con lugar, sino que a ellos lo que les interesa es ganar otros 5 o 6 meses, un año más, al haber planteado un recurso. Lamentablemente, digamos, esa es la forma de litigar de mala fe, ¿verdad? Porque si usted como abogado sabe que no es procedente su recurso, pues entonces no debería de plantearlo, ¿verdad? Si está actuando de buena fe. Hay que recordar que hay un principio, compañeros, de procesal de la buena fe, la actuación con la verdad. Y pues muchos en la práctica no, ¿verdad? No lo hacen de esa manera y a veces va mal, ¿verdad? Hay un caso penal, por ejemplo, de unos abogados conocidos de Huehuetenango, que ellos presentaron un documento notarial con todas las formalidades para que dejaran de alguna manera en libertad a una persona por el delito de lavado de dinero. Lo que no contaban ellos era de que el Ministerio Público iba a seguir investigando ya en relación a este documento que ellos presentaron. Y al final, compañeros, tres colegas con orden de aprehensión. El notario que autorizó la escritura, que era una falsedad, y los 2 abogados auxiliantes, digamos, de la persona. Entonces, la carrera, compañeros, se presta para muchas cosas. Por eso les he dicho yo, y bueno, ya vienen siendo, si no la última, casi la última vez que nos miramos personalmente. Entonces,
si no se tienen principios, compañeros, en esta carrera. Por eso antes decían un pie en el cementerio y otro pie en la cárcel. ¿Ah? Entonces hay que tratar, compañeros, de hacer las cosas bien. Digamos, ya antes no lo hemos hecho así, ahora hagámoslo. Porque en realidad, por ejemplo, el título de notario, compañeros, es una brasa en las manos. Porque lo que yo digo es cierto. La fe pública. Estoy diciendo que es cierto. Dice el 186 del proceso civil, ¿qué dice? ¿Recuerdan? Sí, ahí lo vamos a ver lo que dice aquí. ¿Qué dice el 186? Artículo 186. Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo producen fe y hacen plenas pruebas, salvo el derecho de las partes de la nulidad o falsedad. Los demás documentos a que se refiere el artículo 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos salvo prueba en contrario. La impugnación por el adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita la prueba. Sin embargo, los documentos privados todos sufrirán efectos frente al tercero desde la fecha en que hubieran sido reconocidos ante juez competente o legalizados por notario. Gracias, compañera. Entonces, en la parte introductoria de este artículo dice que produce fe y hace plena prueba. Entonces, si yo firmo un acta notarial en este momento diciendo que estoy en Escuintla, nadie tiene que dudar de que yo estoy en Escuintla, porque lo estoy diciendo en un documento. Claro, el derecho de impugnarlo está en unidad o falsedad, pero mientras no sea declarado judicialmente falso o nulo, eso es cierto. Es la presunción de autenticidad del notario. Entonces, eso, compañeros, es bien delicado, ¿verdad? Porque entonces se presta a veces para hacer algunas cositas malas por ahí, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, compañeros. Bueno, sigamos con esto. La número 3, ¿alguien que nos pueda leer la 3, compañeros? El Tribunal de Conciliación, una vez resueltos los impedimentos que surgieron presentados, se declarará competente que se reunirá sin pérdida de tiempo en el proceso de convocar a ambas delegaciones para una comparecencia que se verificará dentro del plazo de las 36 horas siguientes, según el artículo 384 del Código de Trabajo. Gracias, compañera. Entonces estamos bien. 36 horas, 384, Código de Trabajo. Vamos, alguien más que nos lea la número 4. El Tribunal de Conciliación podrá constituirse si lo considera necesario en el lugar del conflicto. Artículo 384 del Código de Trabajo, segundo párrafo. Muy bien, gracias, compañera. Entonces, la número 4 también está correcta en el sentido de que la respuesta es el lugar del conflicto. Y siempre hemos dicho, compañeros, que la materia laboral es muy especial y diferente a otras materias. Porque si ustedes, por ejemplo, se ponen a pensar en materia civil, ¿en qué momento el tribunal se va a trasladar a un lugar particular? Muy difícil, de repente tal vez en una prueba de reconocimiento judicial podría ser, pero fuera de esa prueba, muy difícilmente un juez civil o de otra materia se va a constituir en otro lugar que no sea la sede del tribunal. Sin embargo, aquí vean esto también especial que dice que el Tribunal de Conciliación puede trasladarse al lugar de trabajo, digamos, salir de su sede judicial y llegar al lugar de trabajo. Algo que de las tantas cosas que hemos remarcado que son muy distintas en materia laboral. Vamos con la 5. ¿Alguien que nos lea la 5? Plazo previo a la comparecencia en el cual el Tribunal de Conciliación oirá separadamente a los delegados de cada parte. Estos responderán con precisión y amplitud a todas las preguntas que se le hagan. 2 horas antes de la señalada. Artículo 385 del Código de Trabajo, primer párrafo. Muy
Muy bien, la respuesta es correcta, son 2 horas antes, según el artículo 385. Esto también, compañeros, resulta ser muy especial en materia laboral, porque, por ejemplo, en derecho, con los juzgados de familia, en los juzgados penales, en los juzgados civiles, si a usted lo citan a una audiencia para X día y X hora, pues obviamente en esa hora va a ser la audiencia. La idea es estar un poquito antes, ¿verdad, compañeros? Y yo les decía en otra clase que a la gente en la práctica se le dice mucho antes, ¿verdad? Porque eso de la hora chapina, compañeros, si usted le dice a las 2, llega a las 3 de la tarde. Entonces, la cuestión está que a la gente a veces hasta hay que mentirle. Mira, la quiero ahí a las 13 horas, a la 1 de la tarde, porque yo sé que es a las 2 la audiencia. Porque a la 1 va a llamar, fíjense que hay tráfico y será que llego en media hora. ¿Verdad? Entonces, fíjense que hasta eso se tiene que hacer con la gente, decirle uno una hora antes, la hora. Porque si uno le dice, mire, va a ser a las 2, muchos no van a estar a las 2 de la tarde, se los apostaría. Entonces, lamentablemente nuestra cultura es de impuntualidad, ¿va, compañero? Casi todos, digamos, el problema de los juzgados, compañeros, es que sí, eso no se tolera. Es decir, si usted llega 1 minuto después de la hora, el reloj que manda es el del juzgado, no el suyo. Si dice ahí que ya son las 15 horas con 1 minuto y habían sido citados a las 15 horas, ya no lo van a recibir. Sencillamente ya no. Entonces, con las consecuencias que eso puede traer, de repente alguna rebeldía o algún tipo de sanción, perder algún derecho por no haber llegado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión, compañeros, es, y los profesionales tienen que estar también con suficiente antelación en la sede de los juzgados. Yo me recuerdo hace muchos años un colega, precisamente dos amigos, abogados, llevaban un caso, un juicio ordinario laboral. Y a los dos los conocía yo, a los 2 abogados, de ambas partes. Pero resulta que era una trabajadora contra una empresa. Y esta trabajadora, fíjense que antes en la torre de tribunales estaban todos los juzgados. Ahí estaban los juzgados laborales, penales, civiles, familia, todo estaba en la torre de tribunales. Por eso se llamaba la torre de tribunales, estaban todos. Después empezaron a separarse. Ya se creó, por ejemplo, el Centro de Justicia Laboral zona 10, en la zona 9 se mandaron los civiles para allá. Y así ya se separaron, ya todos los penales quedaron allá en las torres. Pero antes, cuando eran todas las materias, ya se imaginan ustedes el tráfico de personas ahí, en los ascensores y todo eso. Entonces la trabajadora resulta que ella, digamos que llegó antes de la hora, pero estaba en el lobby, digamos, en el ingreso, y no hallaba para dónde irse, digamos, dónde era la audiencia. La cuestión está en que la vio el abogado de la otra parte. Él me lo contó. Y como conocía a la trabajadora de buena gente, digamos, le dijo, mire, la audiencia es en tal lado y si quiere se viene conmigo. Pero ella pensó mal de la abogada, creyó que la estaba engañando. Entonces le dijo que no. Entonces se fue y subió hasta el nivel que correspondía y entró a la audiencia. Pero ya faltaban pocos minutos. Cuando él llegó a la audiencia, le dijo al otro abogado, al amigo que ya estaba ahí, le dijo, fíjate que la trabajadora que asesoras está ahí abajo, pero yo le dije que se viniera conmigo, pero como yo soy la contraparte, no quiso venirse. Y entonces este también empezó a dudar del abogado, si era cierto o no, que la trabajadora andaba perdida por abajo. Lo cierto es que en eso llegó la hora de la audiencia, y la trabajadora no había llegado, y solo estaba el abogado. Entonces, compañeros, bueno, ahí hay varias enseñanzas, digamos. Una cosa es de que solo el abogado no puede actuar. ¿Sí? Si no hay parte procesal, no puede tener intervención el abogado. Yo puedo ser el abogado de la parte procesal, que de repente me permitan estar, pero solo observando. No puedo intervenir, porque no está la parte procesal. Quien es parte del proceso es la otra persona, no yo lo estoy asesorando.
trabajando nada más. ¿Sí? Entonces, no estaba la trabajadora, pues no. Y hay que recordar, compañeros, que era una primera audiencia y procede la rebeldía. O sea que la trabajadora rebelde, vamos, no había llegado. ¿Sí? Una consecuencia. Y lo que pasó fue que ya a los minutos, digamos, la audiencia creo que era a las 9 de la mañana, a las 9:10, digamos, apareció la trabajadora en la sede del juzgado. Entonces, ¿qué procedía ahí? No dejarla entrar, porque ya eran las 9:10, la audiencia era a las 9. Entonces la sacaron. Pero entonces viene el tema también de la actuación de mala fe. Porque resulta que como existe excusa por enfermedad, se inventaron un certificado de que estaba enferma la trabajadora. Y el otro amigo lo presentó. No obstante que todo el mundo sabía que ella no estaba enferma, porque ya llegó 10 minutos más tarde. Fíjense. Y en fin, que se volvió un problema grande eso, pero lo cierto es de que la idea es ser puntuales, ¿verdad? Y ser puntuales estarán, no a la hora, porque de repente el reloj del juzgado no es acorde al que uno lleva. Entonces, y hay otra, les voy a contar otra anécdota que es interesante, compañeros, para la vida. Yo me recuerdo de una audiencia hace algunos años, no era laboral, sino que era de niñez, creo que era ese asunto. Lo cierto es que en esa audiencia, fíjense que se trataba de unas personas que estaban involucradas, una persona salvadoreña. Y ella trajo un abogado de El Salvador, se vino de El Salvador con su abogado, digamos, y vino a la audiencia. Y entonces, lamentablemente, se tuvo que expulsar al abogado. Es interesante, compañeros, ¿verdad? Porque era un abogado, y él acreditó su calidad de abogado, pero salvadoreño. Recuérdense que para ejercer en Guatemala se tiene que estar colegiado en Guatemala, no importa la nacionalidad, sino que la cosa es estar colegiado en el Colegio de Abogados Tributarios de Guatemala. Entonces él, lamentablemente, imagínense que no sé ni cuánto le cobró el abogado por venirse desde El Salvador con ella, venir a la audiencia y lo sacaron, no hacer nada. Entonces, quizás ahí el abogado debió decirle a ella, el abogado realmente no sabe, porque él le debió haber dicho, mire, yo la acompañaría a Guatemala, pero él no puedo actuar allá, tiene que ser otro abogado, yo no estoy habilitado en Guatemala. Entonces, ¿cómo es de interesante, compañeros? Y ese error lo pagaron caro, ¿verdad? Porque la pobre señora se quedó sin abogado, ¿verdad? En ese momento. Después, con justa razón, le dijeron que es abogado, pero no está habilitado para ejercer en Guatemala. Ahí está la puerta. Entonces, bien interesante, compañeros. El otro tema que en la práctica pasa mucho es de que a veces los profesionales se les olvida su carnet de colegiado activo, por ejemplo, o no está activo en el momento de la audiencia. Y entonces me recuerdo a un amigo que es, bueno, evidentemente magistrado de Corte Suprema, que acaban de... Este amigo, después pues ya era como de broma, ¿verdad? Pero a él lo expulsaron en una audiencia, porque se le olvidó su carnet. Y lo interesante es que como él ha participado en política gremial, todos sabemos quién es, ¿verdad? A nosotros nos consta que obviamente es abogado, ¿verdad? Pero como hay que acreditarlo, compañeros, ¿verdad? Así funcionan las cosas. Entonces, puede venir el Papa Francisco y todos sabemos que es el Papa Francisco, pero tiene que acreditar su calidad. Si lo tienen en el teléfono, no puede estar enseñando. Tiene que ser Bueno, digamos, hasta este momento no hay alguna situación que establezca que digitalmente se pudiera. Lo electrónico ya se permite en determinadas situaciones, digamos, pero el problema de lo electrónico, y para nadie es un secreto, es la posibilidad de alteración, ¿no? Es como una fotocopia. Yo me recuerdo también otro caso, que ¿cómo fue la cosa? Ese era un juicio de alimentos.
La señora que demandó la pensión alimenticia en la audiencia le dijo a la oficial, fíjese que a mí me asaltaron hace 8 días en el bus y me robaron mi cédula. En ese tiempo era cédula de vecindad. Y entonces hay una fotocopia legalizada para identificar. Y resulta, fíjense que por eso también, compañeros, hay que andar vivo, digamos, como notario. Porque lo que pasó en la realidad fue que ella como que olvidó su cédula, pero se juntaron con el abogado en su oficina. Pero como había una fotocopia por ahí de su cédula, el notario, su abogado, pero como notario, ejerciendo el notariado, autenticó la cédula. Pero él ahí incurrió en una falsedad, porque él dijo que estuvo a la vista. Recuérdense que cuando uno legaliza algo, se tiene a la vista del original en ese momento, de donde se reproduce. Entonces, él le pone la fecha de ese momento, la fecha de la audiencia, de ese día, como fue antes de la audiencia, le colocó esa fecha y dijo que era auténtica esa fotocopia por haber sido reproducida de su original. Cuando la señora ya había dicho que lo habían asaltado 8 días antes. En todo caso, si hubiese querido hacerlo, de repente la legalización, si hubiese llevado una fecha anterior a los 8 días, de repente se la cree. Pero no. Y entonces fue bien interesante porque hay jueces que también tienen personalidad muy fuerte. Entonces esta abogada pues se enojó bastante y sacó a los dos de la audiencia, a la señora y a la abogada. La señora porque no llevaba documentos de identidad y el notario porque le dijo, mire, se la voy a hacer fácil, solo abandone mejor, sálgase de la audiencia porque si no le voy a certificar lo conducente a los detalles. Porque aquí la señora dice eso y usted dice que hoy lo certificó, entonces es una falsedad. Todavía, digamos, le dio el beneficio al notario de que mejor sacarlo y no certificarlo conducente a lo penal. Entonces, compañeros, es delicadísimo. La carrera parece sencilla en algunos temas y por hacer favores a veces. Pues aquí la parada en la zona 18. Entonces, sigamos con la otra que sería la 6, ¿no? Hablemos de eso. La compañera pregunta si un mismo profesional que tiene los 2 títulos, abogado y notario, puede ejercer el notariado dentro de un proceso dentro del cual él está auxiliando como abogado. Eso es bien interesante, compañeros. Yo les puedo asegurar que desde hace quizás unos 8 o 10 años para atrás nadie se metía con eso. Es decir, yo era abogado de un proceso y yo podía autenticar documentos y hacer cualquier otro documento notarial y no había ningún problema. Sin embargo, los juzgados civiles empezaron a crear un criterio y creo con justa razón. Si no mal recuerdo, el 77 del Código de Notariado establece las prohibiciones y una de esas prohibiciones dice que quien sea procurador dentro de un proceso judicial es prohibido ejercer el notariado. Hay que recordar que en civil lo normal es que pongamos actúo bajo la dirección y procuración del abogado XX. Y muchos jueces resuelven así, se confiere la dirección y procuración al abogado propuesto o al abogado XX. Entonces quiere decir que hay prohibición para hacer notariado dentro del proceso. Entonces lo mejor es que, como a veces hay criterios diferentes de los jueces, es mejor si hay algo notarial que no autenticarlo uno. Digamos, eso es lo que hago yo, por ejemplo, cuando presento una demanda y tengo que presentar, por ejemplo, una copia legalizada de un nombramiento de representante legal, mejor lo legaliza otro notario, y así no hay ningún problema, ¿verdad? Lo mejor es no actuar en las dos profesiones en un solo proceso, pero sí ahí en el 77, ¿alguien tiene el código notariado? Chequea ahí en el... ¿No lo traen? Por ahí nadie trae notariado, ¿sí? Ah, bueno. Vamos
a la única parte. Dice el 77, compañeros. Oigan, dice, al notario le es prohibido. Número 1, autorizar actos o contratos a favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la firma por mí y ante mí los siguientes instrumentos, los instrumentos siguientes. ¿Va? Ese es el 1. El 2 se refiere al juez de primera instancia. Dice, si fuere juez de primera instancia facultado para calcular, eso en la práctica ya no se daba, compañeros, antes sí, pero hay que recordar que el código tiene como 200 años, entonces eso ya no se da. Luego dice secretario de los tribunales de justicia, tampoco, pero dice o procurador. Esa palabra es la que nos mata. O procurador, autorizar actos o contratos relativos a asuntos en que esté interviniendo. Yo como abogado estoy interviniendo en ese proceso, entonces no puedo estar haciendo cosas notariales. Ese es el fundamento, compañeros. Por mucho tiempo no se observó, creo que es correcto porque se le confiere a uno la procuración. Yo diría que en materia laboral no debería de haber problema, porque en materia laboral lo que se pide es actuar bajo la asesoría del abogado X. No se dice dirección y procuración como se dice en materia civil, familia y otras. Entonces, en materia laboral, la resolución dice que se tiene como abogado asesor a fulano de tal. Entonces, no está diciendo que soy procurador. Ojo con eso. Entonces, si cruzamos esa información, diríamos que en procesal laboral no aplicaría esa prohibición del código notarial. Sin embargo, hay jueces que de repente pudieran tener otro criterio, entonces mejor la idea es que en ningún proceso que yo sea abogado, no voy a actuar como notario. Bien, sigamos. La número 7, ¿alguien nos lee la 7? El Tribunal de Conciliación, después de determinadas las pretensiones de las partes... La 6 faltaba, compañero. El Tribunal de Conciliación determina bien las pretensiones de las partes en un acta lacónica, artículo 385 del Código de Trabajo. Muy bien, eso es gracias, compañero. Acta lacónica 385. El acta lacónica es un acta breve, ¿verdad, compañeros? Así corta, digamos. Solo sustancial, sin tanta descripción. A eso se refiere acta lacónica. 7, alguien que lo lea. El Tribunal de Conciliación, después de determinar las pretensiones de las partes, hacer las deliberaciones necesarias y luego llamará a los delegados a efectos de proponerles los medios o bases generales de arreglo que deben ser acordados por los miembros del tribunal. Artículo 385, segundo párrafo, Código de Trabajo. Es correcto, los medios o bases generales de arreglo acordados por el tribunal, artículo 385. Vamos con la número 8. El Tribunal de Conciliación en caso de arreglo, la Corte Terminada. Sí, compañera, continúa. La Corte Terminada no correcta y las partes quedarán obligadas a firmar y cumplir dentro del plazo que el tribunal fije. Un convenio colectivo, artículo 385. Estamos bien. Convenio colectivo, pongámosle, ¿verdad? Convenio colectivo, artículo 386. Esa es la respuesta. Vamos con la 9. La rebeldía del patrón. Bueno, que lea la compañera y la siguiente, el compañero ahí para que así no se peleen. La rebeldía del patrón al cumplir el acuerdo celebrado se sanciona con una multa de 500 a 1000 quetzales, artículo 386, Código de Trabajo, primer párrafo. Bien, gracias, compañera. Entonces estamos bien, ¿verdad? La multa 500 a 1000 quetzales, 386. Vamos, compañero, con la siguiente. La rebeldía de los trabajadores a cumplir el acuerdo celebrado se sanciona con una multa de 10 a 50 quetzales. Muy bien, también artículo 386 también, ¿verdad? Entonces, la respuesta es de 10 a 50 quetzales, 386. Vamos con la 11. ¿Alguien que nos ayude? El convenio que se suscriba con intervención del Tribunal de Conciliación es obligatorio para las partes por el plazo en el que se determine, el cual no podrá ser menos de un año según el artículo 386
Código de Trabajo. Muy bien, un año 386. Vamos con la 12, compañeros, ¿alguien nos puede? La parte que ha respetado el convenio celebrado con intervención del Tribunal de Conciliación, alternativamente puede A. declararse en huelga o paro, promover, C. pedir el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente esto determine. Artículo 386 del Código de Trabajo. Muy bien, estamos bien con el 386. Pongámonos de acuerdo ahí con las respuestas para tener igual manera. El A podemos poner declararse en huelga o paro. A. Inciso A, declararse en huelga o paro. Inciso B, promover la ejecución del acuerdo. Sería el B. B, promover la ejecución judicial del acuerdo. Y el C, pedir judicialmente el pago de daños y perjuicios. Pedir judicialmente el pago de daños y perjuicios sería el inciso C. Vamos con la 13, compañeros. El Tribunal de Conciliación, si sus recomendaciones no fueren aceptadas, puede repetir por una sola vez dentro de las 48 horas siguientes el procedimiento establecido en el artículo 385, pero si no obtuviere éxito, dará por concluida definitivamente su intervención. Artículo 387 del Código de Trabajo, primer párrafo. Muy bien. Respuesta entonces por concluida definitivamente su intervención. Artículo 387. Eso es lo que vimos cuando estábamos viendo el esquema, ¿va, compañeros? Que hay una primera audiencia de conciliación y que si el tribunal lo estima conveniente puede fijar otra audiencia, una segunda audiencia. Si en esa segunda audiencia no hay éxito, entonces puede declarar concluida su intervención. A eso se refiere esta pregunta. Vamos con la 14. Si los delegados de alguna de las partes no se hicieron, una vez que hayan sido debidamente citados a cualquiera de las comparecencias a las que se refieren los artículos 384 y siguientes, el Tribunal de Conciliación actúa así. A. Los hará traer sin pérdida de tiempo por medio de la Policía Nacional Civil. B. Imposición de la multa a los rebeldes. En el Código 386 del Código de Trabajo. El artículo 382 del Código de Trabajo. Sí, es el 388, ¿verdad? Para que lo verifiquen ustedes. 388, Código de Trabajo, y el inciso A, efectivamente, es mandarlos a traer con el auxilio de la Policía Nacional Civil. Y el inciso B es imponer multa a los rebeldes, que es la multa ya mencionada, ¿verdad? 25 a 100 si son trabajadores, 100 a 500 si son patronos. ¿Ya? Bien, vamos con la 15, compañeros. Una vez agotados los procedimientos de conciliación sin que los delegados hayan aceptado el arreglo con convenio en someter la disputa al arbitraje, el tribunal levantará un informe cuya copia remitirá a la Inspección General de Trabajo. Artículo 389. Gracias, compañera. Estamos bien con la respuesta. Inspección General de Trabajo, artículo 389. Vamos con la 16. Si los delegados convinieren en someter la cuestión a arbitraje, todos los documentos, pruebas y actos que se hayan aportado o levantado durante la conciliación servirán de base para el juicio arbitral correspondiente. Artículo 391 del Código de Trabajo. Muy bien, estamos bien en la respuesta. Juicio arbitral correspondiente 391. Vamos con la 17. Las actuaciones de los tribunales de conciliación, una vez que hayan sido legalmente constituidos, son siempre válidas y no pueden ser anuladas por la razón de incompetencia, artículo 392 del primer párrafo del Código de Trabajo. Gracias, estamos bien, compañeros. Esa es la respuesta. Razones de incompetencia, artículo 392. 392 como fundamento. Vamos con la 18, compañeros.
En ningún caso los procedimientos de conciliación pueden durar más de 15 días. Artículo 393 del Código de Trabajo. Está bien, 15 días, 393. La 19. En caso de que no hubiera arreglo ni compromiso de un arbitraje dentro de las 24 horas siguientes de fracasada la conciliación, cualquiera de los delegados puede pedir al respectivo juez de trabajo de previsión social, previo a irse a la huelga o al paro, que dicte resolución pronunciándose sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento. El artículo 394, primer párrafo. 394. Está bien la respuesta, compañeros. El fundamento es 394 y la respuesta es la legalidad o ilegalidad del movimiento. Vamos con la 20. La resolución del juez de trabajo y previsión social sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento será consultada inmediatamente a la Sala Jurisdiccional de la Corte de Relaciones de Trabajo y Previsión Social. Artículo 394 del Código de Trabajo, segundo párrafo. Muy bien. En eso, compañeros, marquen bien esa pregunta porque es interesante eso. Fíjense que el juez de trabajo y previsión social emite una resolución donde dice si el movimiento tiene legalidad o es ilegal ese movimiento. Pero algo que es también excepcional, compañeros, que hay, digamos, pocas referencias en la legislación, es de que el juez resuelve, pero esa resolución no se notifica de una vez y no adquiere firmeza en tanto no se consulte a la sala. Pareciera como una apelación de oficio, digamos. Yo soy el juez, yo resuelvo, digo que es ilegal el movimiento, pero esa resolución no es notificable a las partes, sino que hay que preguntarle a la sala jurisdiccional si confirma o no lo que yo estoy resolviendo. A eso se refiere eso. Digamos que de oficio hay que elevar el expediente a la sala para que la sala se pronuncie y diga si yo como juez estoy actuando correctamente. Ante el hecho que diga que confirma la resolución que yo emití, entonces ya se le notifica a las partes. Algo muy curioso, compañeros, porque, digamos, en el derecho, el juez que tiene competencia resuelve y se notifica, y si no les parece, impugna, ¿verdad? Pero aquí no, aquí dice que se resuelve y se eleva esa resolución a la sala. Se le pregunta, digamos, en otras palabras, en algo más sencillo, se le pregunta a la sala si yo estoy bien declarando legal o ilegal el movimiento. Y si la sala dice está bien, confirmo la resolución, entonces ya se notifica. Podría ser que la revoque, pero que la sala, hay que recordar que es un tribunal superior al juez de primera instancia. Entonces podría eventualmente decir, no, usted está equivocado, eso sí es legal, y entonces se declara la legalidad del movimiento y así se le notifica a las partes. Que se le pregunta para hacerle caso, compañeros, porque fíjense que yo me recuerdo hace muchos años en un juzgado de Escuintla, decían en el juzgado de primera instancia civil, imagínense el criterio, un criterio erróneo totalmente, pero así pensaba el juez, el secretario, todos los oficiales, y a veces a uno de abogado le convenía que pensaran así. Pero la cosa es de que ellos decían que en los asuntos de jurisdicción voluntaria judicial, cuando se le confería audiencia a la Procuraduría General de la Nación, ellos decían, y ciertamente el código así lo dice, que se le dará audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Antes decía el Ministerio Público, vamos a estar todo fusionado. Pero se entiende que es en la PGN, ¿verdad? Pero ellos dicen, es que el artículo no dice que en qué sentido se emite el dictamen para que nosotros le demos continuidad. Entonces el juez decía, no obstante que la PGN dictaminó desfavorablemente, yo como juez ordeno que se haga la inscripción extemporánea, por ejemplo. Entonces eso es absurdo, compañeros, porque yo no le voy a preguntar a otro, digamos en este caso un órgano administrativo, no voy a someter un expediente para preguntarle su opinión si esa opinión no tiene injerencia en la resolución.
Se supone que se le pide un dictamen para que, si es favorable, entonces yo resuelvo con lugar de diligencia. Y si fuera desfavorable o hubiera un famoso previo, pues voy a cumplirlo para que me den un dictamen favorable, ¿verdad? Entonces, a veces también, compañeros, es cuestión de lógica, ¿verdad? Es como que si usted todavía depende de sus padres y les pide permiso para salir el sábado en la noche, pero le digan que no o le digan que sí, usted se va a ir. Entonces, ¿para qué va a estar preguntando? ¿Verdad? Lo mismo pasa en esos casos. Digamos, si la PGN, en su opinión, no es vinculante, ¿verdad? No me obliga a cumplirla, entonces yo voy a tener opinión, no le pido, me ahorro un tiempo. Entonces, pero ellos fíjense que así tenían, y ese criterio siempre considerado que es erróneo, ¿verdad? Porque usted no le va a preguntar a alguien y que, digamos, no le importe si le diga sí o no, y entonces usted va a hacer lo que quiere. Pero bueno, eso es una realidad porque nos tocó unos casos ahí en ese lugar, sí. Para nosotros estaba bien, ¿verdad, compañeros, como usuarios o abogados? Porque si el dictamen era desfavorable, de todos modos el juez resolvía con el lugar. Entonces, el beneficiado éramos nosotros. Pero sí, el criterio es totalmente, para mí, erróneo. Bien, vamos con el número 20. ¿Qué era? 21. Vamos a leer 21. Sí. Asistencia. Vamos a ver. Sí, ahí. La última clase tampoco. Y esta. Bien, entonces sigamos con el número que tocaba 21. 21, ¿alguien lo lee? 21. Plazo que tiene la sala de la Corte de Apelaciones del Trabajo y Previsión Social para hacer el pronunciamiento definitivo sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento sería 48 horas siguientes a aquellas en que se recibió los autos. Artículo 394 del Código de Trabajo, segundo párrafo. Está bien la respuesta, 48 horas, artículo 394, segundo párrafo. Vamos con la 22. La cuestión de la declaratoria de ilegalidad de una huelga o de un paro acordado y mantenido, de hecho, se tramitará en la vía de incidentes 394, tercer párrafo. Incidente 394, tercer párrafo. Estamos bien. Incidente 394, tercer párrafo. La 23, compañeros. El periodo de prueba del incidente sobre la cuestión de la declaratoria de ilegalidad de una huelga o de un paro acordados y mantenidos de hecho será por el plazo de 5 días. Artículo 394, tercer párrafo. Muy bien, la respuesta es correcta, 5 días, 394, tercer párrafo. Ojo aquí, compañeros, que es una buena pregunta de examen, porque es algo que sale de lo normal, digamos. Lo normal es de que la ley de orden judicial dice que el incidente tiene un periodo de prueba de 8 días. Y aquí se reduce la prueba. Y esto hay que aplicarlo, compañeros. ¿Por qué, compañeros, tenemos que aplicar esto de los 5 días y no los 8 días de la ley de orden judicial? ¿Alguien que me... Porque son 8 días. Sí, de 8 días dice la ley de orden judicial, el 5 dice el 9. Ahora la pregunta es cuál aplicamos. Independiente, soberano. Vamos a ver, no es lo que de alguien más. No. ¿Alguien más? Un punto para que los equipos sepan. Por el beneficio de los trabajadores, no.
Otro que sí. Ahí hay que no, pero tengo que- 2 puntos para que lo sepan. Sí, dígame. No. 3 puntos para que Ahí está. Eso es. Ahí pasa. Es el principio de especialidad. La norma del derecho al trabajo se considera una norma especial frente a la norma general que está en la ley orgánica. La norma especial prevalece. Pero por ejemplo, en el caso de los magistrados y la Corte de Apelaciones, en la ley se establece un caso diferente de la Constitución Política de la República. Pero en este caso tomamos lo que dice la Constitución, no lo que dice el Código del Trabajo. Así que, Sí, lo que pasa es que varios criterios, digamos, esas son, compañeros, esas son las antinomias normativas. La antinomia normativa es cuando un mismo supuesto de derecho es regulado por 2 o más normas, como dice el compañero. La Constitución nos dice una cosa, el Código de Trabajo nos dice otra, y de repente otra ley dice otra cosa sobre lo mismo. Esas son las antinomias normativas. Los criterios para investigar una antinomia hay varios. Y uno de esos de los que estamos hablando, de que hay principio de especialidad, pero ese es. Ahora, ¿cuál es el fundamento? ¿Alguien ya lo encontró? Del principio de especialidad de la norma. Un punto para que nos diga el fundamento del principio de especialidad. Ya nos dijo el compañero que es el principio de especialidad de la norma, pero ¿dónde está eso? Porque eso es importante también saber, no es que nos lo estemos inventando. Esta regla. 2 puntos para que lo digan. Esta es la más difícil, ¿no? Ahí lo tienen, es la más difícil. ¿qué es el artículo 13 de la LOC, verdad? Léalo, vamos a ver. Dice, en materia de las disposiciones especiales, las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales de las mismas o de otras. Ahí está, ese es el fundamento. Para otros 3 puntos para el compañero, ahí pasan al final. Ahí para entonces, sí, ahí está el fundamento. La ley judicial dice. ¿Y por qué, compañeros? ¿Por qué nos detuvimos en esto? Esto es muy importante. Es muy importante porque, por ejemplo, en este caso, que dice que el incidente tiene un periodo de prueba de 5 días, se aplica eso por la especialidad de la norma, no se aplican los 8 días que están allá en la norma. Porque alguien podría decir, bueno, hay 8, 15, ¿cuál aplicamos? Es fácil. Es lo que dice la norma especial. Y el fundamento legal nos lo acaba de dar el compañero, la ley de orden judicial, que dice que las normas especiales prevalecen sobre las generales. Artículo 13, compañero. 13 de la ley. Bueno, sigamos los compañeros, porque ya se acabó. La 20, ¿qué toca? 24. 24, ¿alguien nos lee la 24? Las notificaciones del incidente sobre la cuestión de la declaratoria de ilegalidad de una huelga o de un paro acordado y mantenido de hechos se hará forzosamente a las partes en el centro de trabajo de que se trata el artículo 394 del Código de Trabajo, tercer párrafo. Centro de Trabajo 394, estamos bien. La última, compañeros. No hubiera tenido, no se hubiera solicitado de 20 días paga de empezando
legal, contados a partir del momento en que se implemente la resolución de la sala y la norma de las condiciones de trabajo de los estudiantes, confirmando el pronunciamiento del juez. Pasado este término, sin manera de cerrar, deben acudir al arbitraje obligatorio. Monumento legal, artículo 595 del Código de Trabajo. Bueno, entonces ese fundamento está bien, 395, arbitraje obligatorio. Entonces ahí terminamos con esto, compañeros. Se recuerdan que el viernes antes de las 2 de la tarde hay que subir las respuestas del laboratorio 6 y laboratorio 7. Para el viernes, compañeros, posiblemente exista una capacitación docente. Entonces, si fuera el caso, yo les voy a escribir al chat colectivo que no va a haber clases, si fuera el caso.